Vamos. Ok. Aquí tenemos la lámina número 1. Vamos a definir lo que es masa. Eh, Representa en física la cantidad de materia que conforma un cuerpo y se caracteriza por oponerse a la aceleración que se le aplica una fuerza. A oponerse a la aceleración cuando se le aplica una fuerza. Aquí vemos la figura de una roca grande y una persona tratando de imprimirle una fuerza para moverla. Si lo lleváramos al término aeronáutico, la roca sería el avión y quien intenta moverlo o generar el impulso, la aceleración serían los motores. En este caso, entonces, el hombrecito acá serían los motores y la roca sería el avión. Para enfocarnos, todos los términos que vamos a estar manejando acá lo vamos a enfocar hacia la vida aeronáutica. Ok, entonces tocamos ahora centrado. Dícese de la cosa cuyo centro está en la posición que debe ocupar, encontrándose en equilibrio. Habla por sí solo, pues no es más que el equilibrio que debe tener algo que debe estar en su centro. Y si manejamos el término masa que vimos la lámina pasada, más este descentrado, diríamos que es una masa. La masa y el centrado debe ser la masa que debe estar en equilibrio. Y si hablamos que la masa era el avión, en términos figurativos, el equilibrio, bueno, entonces sería un avión que debería estar en equilibrio. Equilibrio, perdón. Peso. Peso, la resultante de la acción que sobre la masa de un cuerpo ejerce la fuerza de gravedad de la Tierra. Como vemos aquí tenemos dos figuras de una persona ubicada en la Tierra y otra ubicada en la Luna. Y vemos que la masa en ambos casos es de 10 kilogramos, pero tienen peso distinto. En la Tierra es un peso, en la Luna es otro. Eso es motivado a las condiciones de gravedad, a las condiciones de la fuerza con que la gravedad atrae a los cuerpos hacia la Tierra. Entonces, es bueno diferenciar eso porque dependiendo de las condiciones, de la altura y de la gravedad, por supuesto, algunas masas tienden a tener un peso distinto. Entonces, para diferenciar un poco de la masa y el peso. ¿Y por qué tenemos que manejar estos términos? ¿Por qué? Porque eh, es lo que nos va a poner digamos, en manifiesto cuando tengamos que distribuir las cargas en una aeronave. Debemos saber su peso, debemos ver su equilibrio y debemos saber la masa de esos pesos. Entonces, ustedes como futuros despachadores de vuelo van a tener que manejar mucho esos términos y van a tener en mucha relación con lo que tenga que ver con la masa, con el peso y con el equilibrio, que es lo importante en este caso. La lámina siguiente. Efectos del peso en una aeronave. Aquí dice que el aumento de peso en la aeronave reduce considerablemente su rendimiento y eficiencia en casi todas las fases del vuelo, en el rodaje, en el despegue, en el ascenso, en el crucero y en el aterrizaje. ¿Por qué? Como ya lo hemos visto, el peso, la fuerza de gravedad ejerce una atracción hacia el centro de la Tierra de esa masa, lo cual se traduce en un peso. Y entonces, mientras mayor sea la masa, mayor es el peso. Y mientras mayor es el peso, mayor es la atracción hacia la Tierra y por ende genera mayor resistencia al avance. ¿Qué significa esto? Que para yo mover un avión, dependiendo del peso, voy a necesitar una aceleración, una fuerza. Si recordamos las láminas anteriores de la persona tratando de mover la roca, bueno, mientras no estábamos hablando de que la roca
representa el avión. Bueno, mientras más grande es esa roca, más necesito más fuerza para moverlo. Es el principio que se está aplicando acá. Igualmente, por supuesto, para el despegue voy a necesitar una mayor velocidad para despegar porque el cuerpo es más grande y es más pesado, y la distancia para el despegue va a ser mayor. El ascenso igualmente se va a ver afectado, menor régimen de ascenso y el ángulo del mismo. ¿Por qué? Por el mismo peso que este está manifestando. Entonces va a necesitar una mayor cantidad de pistas para lograr esa aceleración requerida que genere la sustentación para luego efectuar el ascenso. Todo esto motivado a el peso que deba tener la aeronave. Acuérdense que cada aeronave viene determinada por un peso establecido por el fabricante. Ya se han hecho todas las prácticas requeridas antes de que esta máquina salga al mercado, y el fabricante establece unos límites al respecto. La velocidad del crucero igualmente se ve afectada. Hay una velocidad de pérdida, la mayor velocidad de pérdida. ¿Por qué? Porque al estar más pesado, la aeronave va a requerir mayor velocidad para generar mayor sustentación. Recordemos unos principios básicos de la aerodinámica, que la sustentación se genera, entre otras razones, por la velocidad del aire con que ésta circula los planos. Entonces, mientras más peso se requiere más velocidad para que ese aire que circula por los planos genere una mayor sustentación. Entonces, ¿qué vamos a tener en este caso? Que vamos a estar tentativos a entrar en pérdida motivado al peso de la misma, porque el avión va a requerir una velocidad relativamente constante para poder generar esa sustentación que se genera en los planos. Lo mismo, por lo cual como el peso es mayor, eso se ve traducido también en el alcance del mismo, porque vamos a necesitar un mayor consumo de combustible para mover esa gran cantidad de masa, y por supuesto el alcance va a ser menor. Igual que si lo decimos como un carro, pues que usted en su carro puede, si anda una persona, se mueve y se mueve relativamente sin necesidad de usted acelerar mucho. Pero si por el contrario lleva 5 o 6 personas en un vehículo, para generar la primera aceleración necesita lo que decimos pisar más la chancleta, y eso genera mayor consumo de combustible y se ve traducido en menor alcance. La velocidad de aterrizaje es igual a una analogía como la del despegue. ¿Por qué? Porque como vamos a aterrizar y tengo más peso, necesito más velocidad de aterrizaje. Acuérdense que aparte de la velocidad se complementan otras figuras aerodinámicas que más adelante ustedes la verán, como son los alerones y los slacks, que también ayudan en la configuración para generar sustentación. Pero en este caso, la velocidad de aproximación se va a ver modificada y acelerada. Pues necesitamos más velocidad porque necesitamos mayor sustentación. Entonces vamos a tocar la pista con más fuerza y entonces vamos a caer. Vamos a necesitar mayor recorrido para poder frenar la aeronave, ya que estamos cayendo o haciendo un toque con más velocidad de la que en realidad pudiéramos tocar si el avión viniera relativamente liviano. Porque al venir relativamente liviano, no necesitaríamos tanta velocidad para generar sustentación. Bueno, esto a grandes rasgos lo que el peso afectaría en una aeronave. De allí la importancia, pues, que
que del mismo se requiere de establecer un peso acorde con las características y con la configuración y con las limitaciones dadas por el fabricante para, por supuesto, lograr un mayor rendimiento de la aeronave. Entonces pasemos a la lámina siguiente. Vamos a hablar de los tipos de pesos, ya que venimos hablando de pesos y pesos y pesos. Bueno, vamos a hablar de los pesos generalmente tratados y conocidos en la aviación. Uno de ellos es el peso en vacío, también conocido por sus siglas en inglés, Basic Empty Weight, que significa lo mismo, pues peso en vacío, y no es más que el peso de la estructura del avión más sus motores, más los diferentes sistemas hidráulicos, eléctricos, electrónicos, controles de vuelo y propios de la aeronave para su funcionamiento. Este tipo de peso es el que se obtiene mediante un pesaje de la aeronave en un taller. Una vez la aeronave es fabricada, se hace su peso en vacío, pues con estos ítems que les acabo de nombrar. En el peso en vacío, por lo general cada cierto tiempo, dependiendo si hay alguna modificación, bien sea de modificación mayor o menor, pintado del avión, hay que volverlo a hacer. ¿Por qué? Porque esto puede afectar el equilibrio de la aeronave. Entonces, retomando, tenemos que el peso vacío no es más que la estructura del avión como tal, más todos sus fluidos para la operación y el combustible no utilizado. Entonces tendríamos hablando de la estructura y sus componentes que hacen parte integral de la aeronave, todos los fluidos, aceite, agua, líquido hidráulico y el peso de combustible no utilizable. ¿Qué es este combustible no utilizable? Pues el combustible remanente que debe permanecer en las líneas para que el sistema se mantenga activo, es decir, para preservarlo, en otras palabras. Sigamos adelante. Tenemos el peso de operación en seco, weight operating dry en inglés. Y este peso se obtiene sumándole al peso en vacío el peso de los ítems operacionales. ¿Y qué son los ítems operacionales? Son aquellos ítems que se requieren para cumplir una misión específica. En este caso estaríamos hablando de, por decir, si lo trasladamos a una misión real, vamos a hablar de las misiones que nosotros cumplíamos en los helicópteros. Cuando se iba a efectuar helitáctica, el helicóptero llevaba una configuración. Entre otras cosas, había que colocarle una grúa para efectuar la parte de helitáctica. Cuando el helicóptero iba a cumplir misiones de apagado de incendios, el helicóptero lleva otra configuración, lleva otra serie de equipos que son utilizados para que la parte que va a recolectar el agua cumpla su misión. Y cuando la aeronave iba para, digamos, operaciones en frontera, la misma iba con dos ametralladoras a ambas puertas, ametralladoras fijas, que requerían, pues, requieren de una serie de accesorios para instalarla. Entonces, todas esas configuraciones son distintas y generan un peso distinto. Son configuraciones. El peso básico más el peso de la configuración que se está aplicando a la aeronave en ese momento. Como le expliqué, si era para slinga, si era para recoger agua para apagar incendios, o cuando iba para misiones en frontera, la configuración es distinta para cada aeronave. Entonces, le sumábamos el peso en este caso, si era de slinga, le sumábamos el peso de la grúa al peso básico y obtendríamos el peso operacional en seco o el weight operating dry.
que viene a ser lo mismo. Por supuesto, como dice los equipos y los ítems operacionales pueden variar dependiendo del tipo de vuelo que se va a realizar. Y también conocido con otros nombres, el del peso en vacío, también es conocido con las siglas en inglés OEW, que significaría Operating Engine Weight, pero viene a ser lo mismo, o el mismo Dry Operating Weight, que es el peso seco, operacional seco. Pasemos, ya tenemos el segundo tipo de peso, tenemos un peso denominado peso de combustible cero. Aquí le puse la figura, como se ve ahí en la lámina, es el peso máximo permitido a la aeronave antes de cargar combustible, o sea, cero combustible. Entonces, veremos aquí en la lámina cómo obtenemos nosotros ese peso. Al peso operacional en seco que habíamos calculado, que resultaba de la suma del peso básico más los ítems operacionales para la misión que se iba a cumplir, le sumamos la carga de pago. ¿Y qué es la carga de pago? Si nos trasladamos al ambiente comercial, son los pasajeros y todos los equipajes y toda la carga que genera beneficios e ingresos financieros a la empresa o la aerolínea. Entonces, sumando esos dos pesos, nosotros tenemos el peso de combustible cero, es decir, todo el peso que puede cargar la aeronave, pero sin combustible. Y aquí lo tenemos en la lámina, vemos cómo se forma, que es la suma al peso, el peso de operacional en seco, le sumamos la carga paga, que les denomina en inglés payload, y ahí obtenemos el resultado, viene a representar el máximo de fuel cero. En algunas aeronaves, el zero fuel well tiene un límite de peso máximo. La mayoría los tiene, y eso es para unas limitaciones de la aeronave, porque la misma se puede ver afectada en algunos performance. Seguimos entonces. El peso en la rampa. El peso en la rampa, una vez que nosotros tenemos el peso máximo de cero combustible, le agregamos el combustible de reserva, el combustible alterno, el combustible para destino y el combustible de taxeo. Sumado a eso, al peso máximo sin combustible, viene a representar el peso en la rampa, o el wide ramp, como queramos denominarlo en inglés, que es el peso de la aeronave lista para la operación en el aeródromo de origen. Es decir, ya tengo toda la carga, tengo todo el combustible y tengo la carga que voy a trasladar. ¿Qué me requiere? Nada más y simplemente el movimiento, tengo el peso de todo lo necesario para cumplir la operación, tanto en combustible como en carga. Y por supuesto, dentro de los límites que está establecido para la aeronave como tal. La rampa, para los que no manejan mucho, la rampa es el sitio donde se abordan digamos, las aeronaves, en este caso las comerciales, donde cuando usted sale de la parte de la infraestructura del aeropuerto, que se va a instalar el avión, donde están estacionados los aviones, eso se denomina en muchos casos, que es la rampa, pues donde va a estar. Entonces el traslado, ese es el combustible, ese es el peso que tiene el avión allí, cuando está ya listo para salir, para cumplir la misión en el destino requerido. Aquí vemos el máximo zero fuel weight, que como lo habíamos hablado en la lámina anterior, que era el peso máximo sin combustible. ¿Qué pasa? Que el fabricante tiene una limitación, weight fuel zero máximo
genera una limitante estructural. ¿Por qué? Porque la aeronave, como cuando está full combustible, la mayoría de las aeronaves, el combustible, gran parte del combustible, digamos un 70-80%, viene en los planos del avión. Y como recordemos, en las láminas anteriores, la aeronave, mientras más pesa, es más atraída mientras más masa tiene, esta es más atraída hacia el centro de la Tierra por la acción de gravedad, lo que genera hace que el avión se afiance más en el piso, en este caso cuando está en tierra. Cuando está en vuelo, no se está afianzando al piso, pero sí hay una fuerza que está oponiéndose al avance, que es el peso. ¿Qué pasa específicamente con los planos, que es donde va el combustible? Que digamos, los planos tienen la particularidad que ellos tienen una cierta flexibilidad. ¿Qué pasa? Debe dentro del consumo normal del combustible, debe quedar una especie, un remanente, digámoslo así, para evitar que los planos tiendan a elevarse. Porque acordémonos de la sustentación de las presiones que pasan por los planos. Entonces allí donde vemos una figura como redondeada en anaranjado, es la base del plano. Entonces el plano tiende a elevarse. ¿Por qué? Porque está liviano, porque no tiene casi combustible, digámoslo así. Entonces la sustentación, se genera una sustentación bastante fuerte allí y podría tender digamos, a fracturar la unión del plano con la envergadura del avión. Entonces, de manera tal que siempre el fabricante, guardando los límites de seguridad, siempre trata de mantener un mínimo dentro de este peso el peso máximo de cero combustible, simplemente para evitar daños estructurales que se pudieran generar en la aeronave. Entonces pasemos al siguiente peso, que es el peso máximo de despegue. Como su nombre lo indica, es el peso máximo con que el piloto de la aeronave puede intentar despegar. ¿Cómo se genera este? Tenemos el peso básico, que ya lo conocimos, que es cuando el avión sale de la fábrica con todos sus ítems operacionales, y luego le sumamos el payload o la carga perdón, la carga de pago, que ya la vimos, más el combustible. Entonces, la suma de esos tres pesos nos va a determinar el peso en despegue. Un permisito para acá para beber un poquito de agua. Bueno, entonces tendríamos el peso de despegue, que representaría la suma de estos tres ítems. Importante, todo peso de despegue tiene sus límites. Todo fabricante establece las limitaciones, como ya lo hemos visto, para el despegue del avión, dependiendo de la aeronave, de la configuración del mismo. Entonces hay que estar siempre atento a los manuales, que nos van a indicar la manera, la forma, cómo se puede distribuir el peso para el despegue, para el aterrizaje, todos esos los límites que están establecidos. Y por eso es importante la parte del despachador de vuelo. Va a manejar mucho estos términos, las cargas, sobre todo carga de pago y combustible, que es muy importante a la hora de establecer las configuraciones de la aeronave, bien sea para aterrizar o para despegar. Cuando hablo de la configuración, acuérdense que no solo los planos son por sí solos
los generadores de sustentación. Entonces hay una serie de figuras aerodinámicas que intervienen en esa configuración. Pudiéramos hablar entre otras de los alerones, de los elevadores y de los slats, en este caso, que ellos necesitan una configuración para el despegue y para el aterrizaje dependiendo de una serie de condiciones entre las cuales están el peso de la aeronave. Tenemos también entonces el peso máximo de aterrizaje, que es una analogía con el peso máximo de despegue. Es el peso máximo con el cual el avión puede aterrizar. Depende normalmente de la resistencia a los impactos en el aterrizaje de ciertas partes de la estructura. Una de las estructuras más fuertes que tienen a la hora de fabricar un avión es el tren de aterrizaje, motivado que este es el que soporta en realidad el peso de la aeronave cuando ésta está en tierra. Sin embargo, él tiene sus limitaciones, por la cual, digamos, acuérdense que el avión cuando va a aterrizar, aterriza con una velocidad, dependiendo de sus condiciones, como ya hemos visto, del peso, de la velocidad del viento y de una serie de condiciones que se actualizan antes de aterrizar, que pudieran afectar de manera significativa el tren de aterrizaje. Entonces ponemos ejemplos. Si un avión despega con, decir un ejemplo, 20 toneladas de combustible y al despegar presenta una emergencia, lo más normal que requiera aterrizar nuevamente es que trate de drenar todo el combustible o gran parte del combustible, porque si la ruta es muy larga, que pongamos que despegó full combustible y al despegar y a los 3 minutos, 5 minutos necesita aterrizar nuevamente, está muy pesado y corre el riesgo de que al tocar con ese peso que tiene el tren de aterrizaje, puede que no soporte ese toque en la pista y bueno, generar algún accidente, por razón por la cual el fabricante establece unos límites. Es decir, por decir un ejemplo, si el avión para aterrizar no puede aterrizar con un peso mayor a decir un ejemplo, a 5 toneladas. Entonces, si con el combustible llega a 6, entonces él está por encima una tonelada de más, tiene que girar en el aire, drenar ese combustible, llegar a las 5 toneladas y luego hacer su toque con la mayor seguridad posible. Aquí por lo vemos es un resumen pues de los pesos que hemos venido hablando, de todos los pesos, cómo se forman y cómo se establecen. La gráfica nos muestra, por ejemplo, aquí tenemos el primero es el peso en vacío, el Weight Empty Basic, por su sigla en inglés. Y ¿cómo se forma él? Pues como decimos anteriormente, pues la estructura general del avión más sus fluidos operacionales más el combustible no utilizado. Entonces a ese peso básico en vacío le sumamos los ítems operacionales. ¿Qué eran los ítems operacionales? Si recordamos, eran todos aquellos ítems que se requerían para cumplir la misión. ¿Se acuerdan del helicóptero cuando iba a cumplir misión de slinga, de frontera, o cuando iba a cumplir apagafuego? Llevaba configuraciones distintas. Pues. Entonces, al sumarle ese peso al peso básico, tenemos el peso operativo en vacío, en seco. Luego, la barra siguiente nos dice que si una vez conseguido ese peso operativo en seco, le sumamos la carga de pago. ¿Qué era la carga de pago? Lo que genera ingreso. La maleta, el equipaje y los pasajeros. Entonces, eso nos da el cero fuel, el peso de cero combustible. ¿Qué tendríamos ahí en ese caso? La suma de los pesos operacionales, el peso operacional seco más la carga de pago para obtener este peso de cero combustible. Y si se dan cuenta arriba, que tiene
una barra roja con unas letras rojas, MZFW, significa el máximo de cero fuel de combustible. Es lo que acabamos de hablar en la lámina anterior, porque tenía un máximo de cero combustible. Acuérdense de los planos que cuando quedan muy livianos tienden a rebotar hacia arriba, y cuando la sustentación es muy grande, eso pudiera fracturar los planos en la raíz. Entonces, por eso es que debe haber cierta cantidad de combustible dentro del mínimo que pudiera permanecer. Y así en adelante, pues ahí ven este, cómo se forman los demás pesos. Es un resumen de, de cómo se generan estos pesos a nivel aeronáutico. Es importante recordar que toda esta terminología en gran parte la van a utilizar, y el despachador de vuelo tiende a hacer en un gran porcentaje, digamos el 70% de lo que hace el despachador de vuelo lo hace el piloto. O sea, son las condiciones que verifica el piloto, tanto de peso, distribución de carga, peso vacío, peso seco, peso operacional. De allí que muchos despachadores de vuelo dan el salto a ser pilotos de aeronave, porque tienen gran parte del recorrido, lo que les faltaría la parte operacional, y en este caso la llevarían a la práctica directamente. De allí lo importante es que ustedes manejen bien estos términos para que en futuro ocasiones pues se le haga más viable si decidieran dar ese salto a operacional con las aeronaves. Bueno, hasta aquí dejamos la parte. Este es el primer objetivo número 1, correspondiente de todos los pesos establecidos en el avión, de la masa y el equilibrio. Y bueno, estaríamos pendientes entonces para el objetivo número 2, y estaríamos hablando, conversando, y si hay alguna duda, pues a través de el contacto de internet trataremos de responderle o de aclararle, y lo que no se puede aclarar, pues lo buscaremos y le daré la respuesta más pertinente. Nos estamos viendo, y buenas noches para todos. En contacto entonces.